y ante defectos sustanciales del 3442 corresponde el sobreseimiento de la causa y no alguna observación. Me gustaría que pongas el 135, el artículo 135 para con eso cerrar. Bien, ¿qué nos dice el artículo 135? Los requerimientos que el fiscal formula al juez de la investigación preparatoria deben acompañarse con el expediente original o con las copias certificadas correspondientes, según la investigación esté concluido o no, o en todo caso si la remisión del expediente original no producirá retraso grave o perjuicio a las partes de la investigación. Si no se cumple con esto, ¿qué problema hay? Uno formal. Se le devuelve al fiscal, se regulariza y regresamos a la etapa intermedia. Si no se cumple con el 349, que nos indica cuál es el contenido de la requisitoria, de la acusación, igual se devuelve, se completa. Por ejemplo, son dos imputados, no se pronunció respecto a uno, se devuelve y se completa. Falta la pena respecto a uno, falta la reparación civil, y eso es todo, igual que hoy lo estamos haciendo. Muchas gracias, señor director de la mesa. Gracias. Ahora vamos a dar el uso de la palabra al doctor Asensio Oren, quien es abogado y docente universitario. Con ustedes el doctor Asensio Oren. Muy buenas tardes, muchas gracias. Voy a tratar de utilizar el tiempo de 5 minutos que se me ha dado y por tanto voy a ser lo más concreto posible. En primer lugar, para suscribir casi íntegramente lo que ha sostenido el profesor Zenaida. Es bastante difícil de parte de una persona tan entendida, con tanta experiencia. Sin embargo, yo quisiera hacer un matiz. Él ha sostenido que, en efecto, tal como resulta en el Código de Procedimientos Penales vigente de 1940, no está legislada la etapa intermedia. Eso es verdad. Pero también es verdad que eso no impide que se haga un saneamiento y se le dé racionalidad al proceso, al juicio, para no llegar al juicio cuando está totalmente claro que antes de entrar al juicio, en una etapa intermedia, debemos sanear el proceso. Tanto es así que él justamente nos está transmitiendo su experiencia, que en forma excepcional, en algunas salas de la justicia antiterrorista y anticorrupción, efectivamente se hace ese control, ¿cierto? De otro lado, efectivamente, aun cuando el Código de Procedimientos Penales no legisla de manera explícita la etapa intermedia, también es verdad que en el libro tercero existen los actos preparatorios de la acusación y de la audiencia, ¿no? Actos preparatorios de la acusación y la audiencia. Y además el 225 que se ha citado establece cuáles son los requisitos de una acusación. Y en el 226 se establece que esa acusación es puesta a disposición de las partes. Y en consecuencia, justamente las partes pueden hacer un control de la acusación. Vayamos a un caso concreto, ¿no? Resulta que en la acusación, ¿no?, se describe una conducta delictuosa que a partir de la misma descripción y lo actuado es evidente que existe una ausencia de tipo, una ausencia de acción o existe una causa justificación. Eso es evidente, ¿no? La pregunta es, ¿vamos a ir a juicio? No vamos a ir a juicio, porque tanto es así que el artículo 5 del Código de Procedimientos Penales, como ustedes saben, permite, ¿no es cierto?, a los jueces, digamos, deducir excepciones de oficio. Claro, realmente las excepciones son medio de defensa, no debería decirse que los jueces hacen medio de defensa, pero cuando los jueces se encuentran que en la acusación se pretende llevar a juicio un hecho que está claro que no es típico o que efectivamente existe una causa de justificación, la pregunta es, o llevamos a juicio en observancia de que efectivamente no hay una regulación precisa, o simplemente hacemos una aplicación de la Constitución, que los jueces, que son los depositarios primigenios y últimos como garantía de los ciudadanos, que aplican el principio de legalidad y archivan un caso
que deben archivar y no llevar a juicio. Tanto más si actualmente, lamentablemente, a diferencia de lo que ocurre en los sitios en que el código está vigente, a veces hay juicios de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y algunos de 8 años. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un juicio por esta situación? De manera que en este caso concreto me parece que efectivamente, tal como ya el Tribunal Constitucional ha establecido y existe en la Ejecutoria Suprema, esa conducta de las salas que en forma excepcional, según menciona Tonay, además de todo nos consta, de hacer un control, debe ser una conducta generalizada, de no ir a juicio aquello que efectivamente está claro desde el principio que no debe ir a juicio, porque hay una ausencia de tipo o una concurrencia de una causa de justificación. Luego, en el aspecto de la fase intermedia, efectivamente está explícito en el nuevo Código Procesal Penal que la etapa intermedia es una fase de saneamiento, tal como el profesor José Neira lo ha explicado. Y claro, me parece que efectivamente cuando de la acusación aparece en el debate que se produce en la fase intermedia y existen motivos, defectos sustanciales que tienen que ver con aquello que acabamos de decir, que sea evidente, que no es una conducta que merezca ser llevada a juicio, no debe ser llevada a juicio, porque justamente hay una posibilidad de sobreseimiento. De manera que la postura de uno, que me parece correcta, sin embargo hay que hacer un matiz, lo que puede ocurrir es que, por ejemplo, se trata de una acusación en la cual hay un tipo penal de sujeto especial propio, ¿no? Solamente puede, digamos, cometer estos delitos quienes tienen una condición de funcionario público, por decirlo. Y en consecuencia esta persona no es funcionario público y en consecuencia existe una ausencia de un elemento objetivo, el tipo, eso está clarísimo. Si eso es así, apliquemos sobreseimiento, porque efectivamente, ¿qué cosa hay que discutir ahí? Es una comprobación totalmente clara. Pero puede ser, como ha ocurrido en algunos casos, que la acusación se desplace hacia aspectos de complicidad, ¿no? Entonces, allí ya hay una discusión, porque efectivamente puede sostener una de las partes, como lo han hecho los señores procuradores, que pudiera ser que esta persona no tenga una condición de sujeto especial propio, pero que sea cómplice del evento. Hemos tenido N casos, no el caso de Oya, por ejemplo. No era un funcionario público, resulta condenado. Entonces quiere decir que una alegación de ausencia de tipo o una presencia de causa justificación puede ser discutible, o por lo menos en la realidad, en el debate contradictorio lo discuten. Y ahí sí me parece que el debate debe llevarse a juicio en todo caso, porque no es evidente. Yo creo que sí está bien la primera posición de no llevar a juicio cuando vengan delitos sustanciales, en los cuales está claro. Pero cuando haya un debate, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, el principio de la asesoría limitada, en el cual no nos ponemos de acuerdo. Cuando tenemos algo que discutir sobre los hechos o sobre la calificación correcta de los tipos penales, vayamos a juicio, al debate jurídico. Pero ahí cuando está claro, tanto actualmente como en el nuevo código, creo que ahí debe terminar, porque esa es la garantía de los ciudadanos. El principio de legalidad procesal establece que nadie puede ser condenado ni procesado por un hecho que no esté claramente tipificado. Y si está claramente que no corresponde al tipo penal, materia de acusación, ¿qué es lo que hay que hacer? Los jueces, ¿qué tienen que hacer? Ser los garantes de nuestra libertad y ser los garantes de los derechos de los ciudadanos. Y en consecuencia, a mí me parece que hay que hacer esos matices, tanto en el Código de Procedimientos Penales, ese matiz, pero el nuevo Código Procesal Penal está sumamente claro. Muchas gracias. Ahora vamos a dar el uso de la palabra al doctor William Quiroz Salazar, quien se está incorporando a esta conferencia. Con ustedes va a tener uso de la palabra el doctor William Quiroz. Con su mención. Bien. Con solencia, doctora Naya. Buenas tardes con todos. En primer lugar, yo un minuto para dedicarme a lo que dijo
maestro Arsenio Oren Guardia, respecto a la etapa intermedia en el Código Ecuatoriano. A mí me parece que si el juez actúa partiendo de ese deber de control judicial de la legalidad y desde una perspectiva penal constitucional, yo creo que debe ser etapa intermedia con las reglas del Código Ecuatoriano.